Armonizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Vamos a estudiar el libro de Proverbios en la Biblia latinoamericana, en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios llegó al pueblo de Israel bajo forma muy diversa. Ya dijimos cómo nacieron los libros proféticos y los libros históricos. Salieron tanto de la predicación de los profetas como de la reflexión de los ambientes religiosos, como la historia de Israel. Pero también hubo sabios como los hubo en otros países, o sea, personas que se interesaron más bien por meditar sobre los azares de la existencia, el rol de la riqueza, la fortuna, diferentes del hombre irresponsable y del que domina sus caprichos, y cómo transformado de esta búsqueda ha sido. Siempre estuvo una pregunta mayor: ¿hay justicia en esta vida? La sabiduría de los pueblos de todos los tiempos se ha explayado sobre estos temas. Nos hablan de la sabiduría china, India, etc. Pero la sabiduría del Medio Oriente es tal vez la más antigua. Tanto en Egipto como en Mesopotamia, y sabemos que Palestina se encuentra entre las fronteras de estas dos regiones. Abundaban los escritos de sabiduría desde hacía casi 30 siglos antes de Cristo. Habiendo llegado con más tardanza a la cultura, los israelitas entraron en ese corriente de la literatura llamada sapiencial en la época del rey Salomón, quien reunió a los primeros sabios. Sus primeras obras, como lo son los capítulos 10 y 30 de los Proverbios, deben mucho a sus precursores egipcios y otros. Si hablamos de estos autores, no debemos olvidar que la mayor parte del tiempo no hacían más que retomar los proverbios o máxima de la sabiduría popular, pero a su vez, con su escrito, ayudaban a cualquier intento por desarrollar la instrucción y el sentido moral de las futuras generaciones. El pueblo judío del tiempo de Jesús estaba profundamente marcado con esta sabiduría que se trasluce en casi todas las parábolas y dichos de Jesús, quien había sido formado en esa escuela. Esta literatura, es decir, lo que de ella ha sido recopilado y reconocido por la comunidad religiosa, es tan palabra de Dios como los libros proféticos, solo que es una palabra diferente que representa la vida y la fe desde otro punto de vista. La mayor parte del libro de los Proverbios es muy antigua. La primera sección, sin embargo, es más tardía, como en el siglo II antes de Cristo. Esta se refiere a la sabiduría de Dios, de la que procede toda la sabiduría humana. La costumbre de esta contemplación de la sabiduría divina está en el célebre capítulo 8.
En el capítulo 1 vemos la primera parte, que es una invitación a la sabiduría, evitar las malas compañías. Escúchame hoy, la sabiduría es un tesoro escondido. Desde el comienzo se dividen los nombres en dos grupos. Por una parte, los sabios, que incluyen a los inteligentes, a los astutos, a los buenos, a los hombres responsables. Por otra parte, los insensatos, que abarcan también a los tontos, a los mentirosos y a los malos. El comienzo del saber es el temor a Yahvé. La palabra temor no tiene aquí el sentido que tiene hoy entre nosotros, pues no se trata de tenerle miedo a Dios. Más bien, uno debe estar consciente de que está actuando bajo su mirada y de que es responsable ante Él. Los que temen a Yahvé hacen de la fidelidad y de la obediencia una palabra, la base de sus decisiones. Invitación a convertirse hoy, mañana será tarde. Jesús lo volverá a decir en Mateo 7, 21 y 25:1. La sabiduría grita por las calles. ¿Quién podrá decir que nadie vino a despertarlo y mostrarle el camino? La condición de la vida infrahumana hacen un pueblo irresponsable, pero también los hombres irresponsables hacen un mundo infrahumano. Todos debemos salir de nuestra pasividad. No eligieron el temor a Yahvé. Ahí está el pecado del hombre dejado fácilmente. Uno se excusa a sí mismo. No tengo mala voluntad, es un descuido. La sabiduría rechaza estos recursos. El descuido es una forma de desprecio a Dios. En el capítulo 2, que habla de la sabiduría es un tesoro escondido, la reflexión es que la sabiduría de Dios protege a sus amantes contra la mala influencia. Ya no son paja llevada por cualquier viento o en nuestro mundo, un número perdido en una masa, sometido dócilmente a las presiones de los medios de comunicación, a los atractivos del consumo, resisten al llamado del alcoholismo o de la los drogadictos, de la mujer liviana y de los compañeros poco escrupulosos. En el capítulo 3 habla de feliz el que pone en práctica la sabiduría. En el primer párrafo se recuerda la disposición que conducen a la sabiduría humana y a la humanidad. Estar dispuesto a sacrificar lo que Dios exija. No desanimarse cuando Yahvé corrige, es decir, cuando viene la prueba. Como también lo menciona Hebreo 12:5 y Apocalipsis 3:19. Los proverbios recalcan el valor de los consejos, de la disciplina, de la corrección. Vivir a nuestro antojo, según nuestra fantasía, acarrea toda clase de desgracia. Es un refrán de los proverbios. Eso será un remedio para tus cuerpos. La enseñanza de la sabiduría aseguran vida y bienestar. Sus preceptos son para beneficio del hombre. Es saludable incluso para el propio cuerpo. En el capítulo 4 nos habla de que siguen los caminos de la sabiduría.
Y en el capítulo 5 desconfía de la seductora. Vigila tu corazón porque en él está la fuente de la vida. No olvidemos que el corazón significa en la Biblia todo lo que está dentro del hombre, su conciencia, su deseo profundo, su propio criterio. Es un llamado a no dejarse llevar por el activismo, a no cerrar los ojos sobre tal o cual aspecto de nuestra conducta, a ahondar en nuestras motivaciones en la que tan fácilmente una buena intención puede ir acompañada de otras que no lo son, tanto lucidez y voluntad de ponerlo todo bajo la luz de la fe. En el capítulo 5 nos habla de disfruta de la felicidad con la mujer de tu juventud. Toma el agua de tu propia cisterna, que es el hombre, que el hombre se haga responsable primeramente en su vida conyugal. El presente capítulo desarrolla la consecuencia del libertinaje. También invita al hombre a valorar la intimidad de su matrimonio, a ser capaz de, después de muchos años, de seguir como el novio de su esposa. Permanece siempre prendado de su amor. Es raro que sea necesario recordar hoy estas cosas en países en que la infidelidad es muy encaminada, como si fuese ella a multiplicar las posibilidades de gozar y de encontrarse a sí mismo. El menosprecio por la fidelidad y la familia es la causa principal por la que muere un país. Los niños se vuelven escasos y el egoísmo para hacer la ley. La Biblia, por otra parte, sabe que el hombre solo madura respetando una ley y que el libertinaje sexual no trae más beneficio que el envejecimiento y el desengaño del corazón. En el capítulo 6 nos habla de que no te comprometa a la ligera el flojo y la hipócrita, lo que odia el Señor contra el adulterio. Y aquí Proverbio habla muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la capacidad del ser humano y su conducta. Vienen a continuación varios consejos. El hombre responsable, por muy generoso y servicial que sea, reflexiona siempre antes de comprometerse. La flojera para levantarse. Después de este pasaje viene en largo discurso sobre la consecuencia del adulterio, el cual trae consigo una vida de mentira y de esclavitud cada vez mayor, porque lo que odia a Dios contra el adulterio y no te comprometa a la ligera. De manera que es muy importante ser cuidadoso en la toma de decisiones porque se están violando leyes y se está pecando. En el capítulo 8 del libro de Proverbios habla de cómo, más bien, ¿quién llama la sabiduría? En este poema habla otra vez la sabiduría. Damos por entendido que esta sabiduría no es otra que la que contienen los libros de la Biblia. La palabra de la Biblia son palabra de Dios y es por esto que aunque cuando
parezcan sencillas o a veces un poco anticuadas, son siempre portadoras de vida. Jesús dirá que la palabra de Dios es una semilla. Se enumera todos los beneficios que recibirá uno al ser lector asiduo de la Biblia. Para empezar, el temor de Dios, o sea, el aprecio a Dios por encima de todo. Luego, la cultura que permite dirigir a los hombres y desempeñar tareas de responsabilidad. Por fin, el éxito en la vida. Muchas personas que no hicieron estudio piensan que siempre serán inferiores. Se creen incapacitadas para trabajar tanto en el apostolado como en las promociones de los demás. Ha de saber que el estudio habitual de la Biblia, además de fortalecer su fe, será la práctica de una cultura humana y lo hará capaz de guiar a otros. Yahvé se creó, fue el inicio de su obra. Nótese esta manera poética de presentar la sabiduría como si fuera alguien, digamos, como si fuera una hija de Dios. Continuamente jugaba en su presencia. Esta figura de estilo acompañan un descubrimiento religioso de los últimos siglos antes de Cristo. Desde muchísimo tiempo atrás, la Biblia insistía en que Dios es uno solo y nada tiene que ver con los numerosos dioses de los paganos, pero ahora el creyente presiente que falta algo en el conocimiento que tiene de Yahvé, pues como Dios puede ser fuente de vida y de amor si está encerrado en su soledad. ¿Cómo lo va a lograr? Ya sabe el creyente, gracias a la Biblia, que Yahvé, además de ser el Dios altísimo y santo, se hace presente entre los suyos, como por ejemplo en el templo y en la nube, y se comunica a los profetas a lo que envía su espíritu. Por eso, en los últimos libros del Antiguo Testamento se acostumbra a hablar del espíritu de sabiduría, del poder de la providencia y Dios como si fuera a la vez algo de Dios y algo distinto de Él, semejante a unos personajes que compartirán su vida misteriosa y por medio de los cuales interviene en los asuntos humanos. Era una manera de preparar la gran revelación del Nuevo Testamento. Dios es uno en tres personas y desde el principio el Hijo, que no es otro que la sabiduría, estaba con el Padre. Vea Juan 1:4, Colosenses 1:15, Hebreo 1:2 y 3. Así pues, la sabiduría es una figura de Cristo, pero los cristianos llegaron a considerarla también como una figura de su madre, María. En efecto, más que cualquier criatura, estuvo presente en los planes de Dios al principio y merecer ser llamada trono de la sabiduría por haberse unido de una manera tan íntima a su Hijo, sabiduría de Dios. Feliz el que me escucha. Así habla la sabiduría de Dios al principiante que da los primeros pasos en la búsqueda de la sabiduría.
¿Quién es ese principiante? Tal vez el que se inscribió para un curso de alfabetización porque deseaba salir de su situación interior, o bien el que sacrifica día de descanso para seguir un cursillo de sindicalismo como el fin de servir, con el fin de servir mejor a su compañero, o el que estudia de noche después de su trabajo, o bien el que se acuesta sin leer con su esposa un trozo de la Biblia, etcétera. Ese que estudia no alcanzará tal vez un saber muy apreciado, ni será graduado en el mundo presente. Esto no importa, porque decidió llevar una vida más responsable y desarrollar su capacidad humana. Dios lo reconoce por uno de sus hijos y algún día le entregará la sabiduría verdadera que está en él. Vemos en el capítulo 9 que habla de la sabiduría invita a todo a su búsqueda. El capítulo 10 habla de la segunda parte, colección de proverbios. Capítulo 12 y 13 es la colección de proverbios. 15, 16, en 17 habla de la colección de proverbios y son todo todavía 23, en 25, 27, 28 y 30 habla de la colección de proverbios. O sea que la segunda parte de proverbio es todo lo que es proverbio, o sea, consejo. Dice el capítulo 9, encontramos dos textos algo parecido a esta sabiduría, algo parecido a este en Sabiduría 7:21 y Siracides 24:5. La sabiduría en realidad el propio Hijo de Dios. Es el propio Hijo de Dios. Reconocemos en esto poco verso la invitación al banquete como habla Mateo 22:4 y Lucas 14. Estos están llamados a entrar en un camino de sabiduría. Los ricos y los pobres, los que son inteligentes y los que no lo son. El pan y el vino que da la sabiduría serán un día de el cuerpo y la sangre de Jesús. En nuestra vida, Dios está constantemente presente, se entrega a sí mismo y alimenta al hombre. Se nos invita a alargar la mano para tomar lo que Dios ofrece. Él da cada día lo que necesitamos para solucionar los problemas de la humanidad de hoy. Viene a continuación la parte más antigua del libro de los proverbios, como es la segunda parte, colección de proverbios. Es una colección de proverbios y refranes atribuido al rey Salomón, pero más verosilmente reuniendo por sus sabios consejos. A continuación se encontrará proverbios de otras procedencias. Aquí conviene insistir más que en otros lugares en el hecho que la palabra de la Biblia son a la vez palabra de Dios y palabra humana. Como palabra de Dios contienen una enseñanza que siempre tendrán valor, pero también son palabras humanas, palabras de sabiduría recopiladas por un pueblo antiguo a partir de una experiencia de una cultura diferente a la nuestra. No podemos, pues, exigir las intuiciones cristianas que solo podrán venir mucho más tarde en el plan de Dios.
Este es un buen educador y se tomó siglo para darle a su pueblo la sabiduría. Estos proverbios señalan las cualidades propias del hombre responsable, previsor, dueño de sí mismo, capaz de la perseverancia en su conducta y no flojo. Hombre prudente y que no confía en cualquiera. Hombre justo y que sabe perdonar. Dueño de su lengua. Hombre que sabe corregir a sus hijos. En el capítulo 31 habla del poema en honor que honra a la mujer perfecta. Estos tiempos recientes se fundó el Día de la Madre para celebrar en estos tiempos a la que gastan su vida en las tareas sin brillo del hogar y construyen y van construyendo por medio de su sacrificio y de su cariño lo mejor de nuestros mundos. El poema que cierra el libro de los Proverbios tiene un enfoque semejante. No es pura casualidad que este poema concluya el libro de los Proverbios. La sabiduría de Israel no era como lo es hoy la filosofía, una reflexión intelectual muy aparte de la vida concreta, con muy poca preocupación por descubrir las razones del vivir. Ser sabio era, en primer lugar, saber organizar su vida, como se dice de Salomón, y de hecho las mujeres tienen a menudo un rol predominante en todo lo que constituye un hogar feliz y permite que se formen en él personas que creen en la vida, capaces de servir al mundo. Se enumera las múltiples actividades de la mujer. Un hombre feliz y próspero resulta de un conjunto de atenciones y trabajo que muchas veces no se hacen resaltar ni se agradecen. En Israel dominaban los hombres. En aquel tiempo la mujer trabajaba más que el hombre. Mientras los hombres discutían sin fin a la puerta de su pueblo problemas para ellos muy importantes, la mujer cargaba con todos los trabajos, atendía la casa y el huerto y criaba a los niños. Este poema invita a los maridos a celebrar a sus esposas y a tenerle gratitud. Una mujer, dice el poema, de carácter, ¿dónde hallarla? Es mucho más preciosa que una perla. ¿Sabe su esposo que de ella puede fiarse? Con ella saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad sin altibajos durante todos los días de su vida. Ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas. Como los barcos de los comerciantes, hace que su pan venga de lejos. Se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a los de su casa. ¿Tiene idea de un campo? Ya lo compró. Una viña que pagó con su trabajo. Se pone con ardor a trabajar
porque tiene en sus brazos el vigor. Vio que su negocio iban bien, su lámpara no se apagó toda la noche, sus manos se ocupaban en la rueca y el hueso y al uso de sus dedos daban vuelta. Les tendió la mano al pobre, la abrió para el indigente. No le hace temer la nieve por lo suyo, porque todos tienen abrigos forrados. Para ella se hizo cobertores y lleva un vestido de lino y de púrpura. Su marido es conocido entre los oficiales porque se sienta entre los ancianos del país. Vende tela que has teñido. Hasta el comerciante le compra un cinturón, va irradiando salud y dignidad. Mira con optimismo el porvenir. Lo que dice es siempre muy juicioso, tiene el arte de transmitir la piedad. Atenta a la actividad de su mundo, no es de aquella que comen sin trabajo. Sus hijos quisieron felicitarla, su marido es el primero en alabarla. Las mujeres valientes son incontables, pero tú a todas has superado. El encanto es engañoso, la belleza pasa pronto. Lo admirable en una dama es la sabiduría. Reconózcanle el trabajo de sus manos, un público homenaje merecen sus obras. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios habla a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, cuando meditamos en su palabra. Hemos leído el libro de Proverbios en armonizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Y una vez más, vamos a dejar entender que la palabra de Dios armoniza nuestro ser de una forma indiscutiblemente incomparable. La palabra de Dios es vía, es base, es fundamento, es propósito y es la sangre que corre por nuestro cuerpo espiritual para podernos mantener de pie, hombres y mujeres, conociendo la palabra de Dios, guiándonos de la palabra de Dios, dependiendo de la palabra de Dios, como la teta de la vaca que emana la leche para su cría. La mujer aquí en el libro de Proverbios viene a ser la mujer que da el ejemplo, la María, Madre de Jesús, de ser aquella que dice y acepta la voluntad del Padre y sigue adelante en medio de las vicisitudes. María es un gran ejemplo de esta sabiduría de esta mujer, una mujer que le dijo sí a el Dios creador, para que esa sabiduría llamada verbo y se transformara en un hombre humano, para que nuestro pecado a través de él fueran clavados en una cruz y podíamos todo y cada uno de nosotros tener la libertad de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y que podamos ser salvados de nuestro pecado, porque Él lo colgó en el madero y dio su vida para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios habla a través del libro de Proverbios. En todos los libros de la Biblia deja saber que la mujer, el hombre, todos son criaturas amadas por Él. Mujeres como Eva, que iniciaron el proceso, y mujeres como la esposa de Abraham, como las esposas que tuvo Jacob, del cual salió las 12 tribus, y tantas mujeres que hoy en día y mañana y ayer estuvimos siendo
mujeres que creemos en el Dios que creó la existencia de la humanidad. Y todas somos pecadoras, pero todas tenemos la oportunidad de ser salvas a través de su Hijo y de seguir ese camino de rectitud, de disciplina, de honradez, de respeto, porque nos merecemos ese respeto. Somos las madres trabajadoras y luchadoras que creemos en un Dios que nos ama por encima de todo y que nos da el don de la sabiduría. Y todo aquel que busque la sabiduría de Dios la va a tener. Toda mujer, por humilde que sea, toda mujer que haya alcanzado un éxito profesional o que nunca haya estudiado, tiene derecho a ser amada por Dios. Y Dios la ama con un amor incomparablemente grande. Dios dio a su hijo por esa mujer. Y aquí la Biblia resalta que la mujer que trabaja, que se deja llevar de la sabiduría de Dios, aquella que no entiende nada, pero que le pide sabiduría a Dios, que le ruega a Dios que mande esa sabiduría a su vida para ella guiar su vida por ese camino recto, aquella que abraza la sabiduría, aquella que depende de la sabiduría de Dios, aquella que escudriña, busca y saca el tiempo, aunque no lo tenga, para estar cerca del amado, es una mujer virtuosamente bendecida porque Dios le ama. Dios ama a todas las mujeres del mundo. Ayer, hoy, siempre habla a través de su palabra a todos nosotros, hombres y mujeres, pero se resalta que respeta a aquella que le busca, aquella que le obedece, aquella que lo ama por encima de todo, que ama a su esposo, sus hijos, sus responsabilidades, su rol en la sociedad, pero ama a Dios por encima de todo y lo respeta porque le sirve a su prójimo. Y una mujer madre que se da todo para que todo funcione perfecto, como hizo María, la madre de Jesucristo. Te invito a descubrir lo que dice la palabra de Dios y el libro de Proverbios en tu corazón cuando tú leas cada capítulo del 1 al 31 del libro de Proverbios, va a encontrar la oportunidad de corregir en tu vida quizá algunos detalles que son básicamente importantes para poder mantenerte en la luz y que la luz te vea y se mantenga fija en ti. La palabra de Dios llegó al pueblo de Israel bajo forma muy diversa. Ya dijimos cómo nacieron los libros proféticos y los libros históricos. Salieron santos de la predicación de los profetas como de las reflexiones de los ambientes religiosos sobre la historia de Israel. Pero la Biblia habla específicamente de la conducta del ser humano, cómo debe conducirse, y están en las leyes, en los 10 mandamientos que dio Dios Padre a Moisés para que no lo transmitiera a nosotros. Y el proverbio que reunió Salomón hizo un recuento de todo eso, pero son leyes, son reglas necesarias, no se deben violar para poder mantener una relación con Dios en santidad por el bien del prójimo, porque ahí se cumple, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.